Hola, buen día. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairasamán y en esta oportunidad abordaremos uno de los capítulos más interesantes, bastante complejos, pero muy importante entenderlos, puesto que son parte de la casuística cotidiana en la parte clínica. Cuando ustedes estén rotando en hospitales, en clínicas, en emergencias o en UCI, verán que la mayor cantidad de los pacientes que están hospitalizados o en estas áreas específicas, especialmente en UCI, tienen alguna desequilibrio en este binomio ácido-base. Entonces, hoy día vamos a conversar al respecto, tratando de poner bien claros los conceptos para luego poder aplicarlos en situaciones prácticas. Muy bien, la agenda que les propongo para esta exposición es la siguiente. Abordaremos primero algunos conceptos importantes sobre ácidos bases y el término relacionado con concentración de hidrógenos. ¿A qué nos referimos con concepto pH? ¿Qué hay acerca de esta ecuación interesante, a veces muy poco entendida, de Henderson-Hasselbalch, y el concepto pK? ¿Cuáles son los mecanismos para regular el equilibrio ácido-base? ¿A qué conocemos o qué denominamos como buffers y todo lo relacionado a la regulación de las concentraciones de bicarbonato, que es uno de los buffers más importantes que tenemos en nuestro cuerpo? ¿Cómo se da la regulación respiratoria del pH? ¿Cómo se lleva a cabo la regulación renal de las concentraciones de hidrógenos? ¿Cuáles son los principales o cuáles son los desórdenes ácido-base, ya sean puros con ciertas compensaciones o mixtos, y sobre todo también relacionado con el concepto de anion gap o brecha aniónica en español, y algunos ejercicios de aplicación? Entonces es una agenda, no se deje abrumar por la cantidad de puntos porque son bastantes imágenes y todos están íntimamente relacionados. Este tema es abundante en información y vamos a centrarnos en conceptos básicos que debemos manejar para aplicarlo en la parte de problemas de aplicación. Usted puede ver en la parte superior derecha de su pantalla la primera de 42 diapositivas que consisten o que conforman esta exposición, para que tenga una idea en qué nivel de la exposición nos estamos encontrando. Entonces empezaremos con el primer concepto, el primer punto acerca de conceptos básicos sobre ácidos bases e hidrogeniones. Bueno, estos conceptos tienen que quedar claros desde un inicio, ¿sí? Un ácido en una solución dona hidrógeno, o sea, un ácido es un compuesto, es una molécula que en una solución, esto tiene que ver con el solvente universal que es el agua, va a donar hidrógeno, o sea, se va a desprender de los hidrógenos. Pueden ver ustedes en esta imagen, en este caso tenemos ácido clorhídrico, que cuando está en una solución, en este caso en agua, va a disgregarse o dividirse en sus iones componentes, hidrógeno y cloruro, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de ácidos, ya sabiendo que van a donar un protón, noten ustedes que está liberando un protón hacia la solución, tenemos dos clasificaciones, ya sea como ácido fuerte y ácido débil. Un ácido fuerte es aquel ácido que inmediatamente en solución se va a desprender de su protón, o sea, es muy veloz en la generación o liberación de iones hidrógeno. Entonces, estos ácidos fuertes, obviamente, al liberar gran cantidad de hidrogeniones dentro de la solución, esta concentración elevada de hidrógenos, pues como veremos más adelante, está directamente relacionado con el pH, entonces hará que el pH sea ácido, ¿sí? Cuando hablamos de un ácido débil, como por ejemplo el modelo por excelencia es el ácido carbónico, significa que este ácido en solución va a demorar o es más lento en liberar ese protón. No es como el ácido clorhídrico. Entonces el ácido débil es muy importante entenderlo porque estos forman parte de los mecanismos buffer que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces un ácido débil libera muy lento, es más difícil que libere sus hidrogeniones en comparación al ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Por otro lado, cuando hablamos de una base es una molécula, es un compuesto que en una solución va a aceptar hidrógeno, o sea, va a recibir hidrógeno, es como entre comillas va a secuestrar el hidrógeno que está en esa solución.
Pueden ver ustedes acá que tenemos el hidróxido de potasio, que cuando ingresa o está en una solución va a dividirse en sus componentes que lo conforman, como potasio y el oxidrilo, y este OH, que tiene una carga negativa, puede unirse con un protón y formar agua. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos nosotros una base fuerte, es aquel compuesto que rápidamente va a unirse o va a secuestrar hidrógenos. Y las bases débiles lo que hace es también capturan hidrógeno, ¿sí? En este caso formará ácido carbónico, pero lo hace de una manera también no tan abrumadora como lo haría una base fuerte. Bajo esos conceptos nosotros tenemos que trabajar siempre, porque en condiciones fisiológicas en nuestro cuerpo, aquellos componentes que forman parte de los denominados buffer o amortiguadores, que vamos a ver en unas diapositivas posteriores, están conformados por ácidos débiles y bases débiles. Por favor, es importante que ustedes tengan presente este concepto. Ya, este ácido débil y esta base débil conforman un sistema buffer, un sistema amortiguador. Otro concepto importante en este caso para los sistemas buffer, que lo vamos a ahondar un poquito más en las próximas diapositivas, es que los buffers son amortiguadores, es decir, de alguna u otra manera tratan de equilibrar. Si es que existe un aumento de iones hidrógeno, pues tratarán de equilibrarlo para que el pH no se modifique. ¿Sí? Lo mismo hará las bases débiles cuando estamos en alguna alteración en relación al pH. Entonces, por lo regular, habíamos dicho que el ácido débil, ácido carbónico, tiene su contraparte, que es su base débil, que es el bicarbonato. ¿Por qué razón? Porque este ácido carbónico dentro de una solución, recordemos que va a donar un hidrógeno. Entonces, digamos que parte que conforman a este ácido débil será el bicarbonato que lo conforma y el hidrógeno que ha liberado. Por una cuestión de denominaciones o de simplicidad, a los ácidos débiles se los representa como esta forma, como HA. Es decir, que tiene capacidad este HA de liberar un hidrógeno, por eso es un ácido dona un hidrógeno, y a la base débil, ¿sí?, se le representa como A solamente, o sea, que es capaz de recibir un hidrógeno. Por ejemplo, en este caso, si el bicarbonato se une con hidrógeno, formará ácido carbónico, y si el ácido carbónico libera su protón, se formará bicarbonato. ¿Ya? Muy bien. Otros datos importantes que nosotros tenemos que tener presente en relación a los denominados ácidos son los ácidos fijos y los ácidos volátiles. Los ácidos fijos son aquellos que se forman como producto del metabolismo en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, como se les denomina fijos, la única forma que nosotros tenemos para poder eliminarlos va a ser por vía renal. ¿Sí? Dos de los ácidos fijos más conocidos, o los más importantes, digamos, producto del metabolismo en nuestras células, es el ácido fosfórico, que se representa como H3PO4, y el ácido sulfúrico como H2SO3. Estos ácidos son derivados del metabolismo de las proteínas principalmente. Recuerden que hay aminoácidos que conforman estas proteínas que tienen fósforo, y algunos también tienen en su cadena lateral tienen azufre. Por lo tanto, parte de ese metabolismo proteico provocará estos ácidos que deben de ser amortiguados, ¿sí? O que deben de ser, digamos, controlados para que el pH no varíe. Los ácidos volátiles son aquellos ácidos que van a ser eliminados principalmente por vía respiratoria. En este caso, aunque el ácido carbónico, uno dirá, pero el ácido carbónico será un gas. No, lo que pasa es que el ácido carbónico, ¿sí?, en nuestro cuerpo, gracias a una enzima que es la anhidrasa carbónica, va a dividirse en CO y H2O. Por lo tanto, este CO que conforma parte del ácido carbónico va a ser eliminado por la vía respiratoria. Por eso siempre cuando encontremos ácido carbónico elevado, podríamos tener alguna relación con el CO2. Esta es una cosa importante que vamos a ver también con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual la relación que existe entre el ácido carbónico y sus componentes hidrógeno y bicarbonato va a estar también relacionado con la cantidad de CO2. Hay una estrecha relación entre el ácido carbónico y las concentraciones de CO2. Esto
relacionado con la presión parcial de CO2 y obviamente su constante de solubilidad, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces tenemos ácidos fijos y ácidos volátiles. Otro concepto importante, ¿sí?, es que para mantener la homeostasis, de hecho es uno de los retos más grandes de la homeostasis y ha sido estudiado mucho por fisiólogos, y es que este equilibrio que debe existir entre ácidos y bases que está generando como la vedette, se podría decir, como el maestro de ceremonia, es controlar las concentraciones de hidrógeno en el cuerpo. Por lo tanto, tanto en el I como en el E debe haber un equilibrio entre ácidos y bases para que este concepto que estamos nosotros conversando sobre equilibrio ácido-base, que tiene relación con la cantidad de hidrógenos, esté siempre en equilibrio, ¿ya? Se ha aceptado que las concentraciones de hidrógeno en sangre arterial están alrededor de 0.00004 miliequivalentes por litro. Esto en una unidad más pequeña sería 4 nanoequivalentes por litro. Entonces son cantidades muy pequeñitas, pero muy pequeñitas de estos hidrogeniones, y a pesar que son cantidades muy pequeñitas, variaciones en estas cantidades generan estos desórdenes ácido-base que vamos a ver más adelante. Por lo regular, diariamente, producto de nuestra alimentación, se va a generar un excedente. Si esto es lo normal que debo de mantener en mi medio interno, producto de nuestra alimentación y todos los procesos metabólicos, se van a formar aproximadamente por día algo de 80 mil equivalentes. Esto de acá es denominado como carga ácida, y esta carga ácida tiene que ser controlada. Para eso existen mecanismos fisiológicos con los que cuenta nuestro cuerpo para poder controlar y normalizarla. Imagínense, estamos hablando de 80 mil equivalentes que se forman, y acá la concentración es 40 nano, o sea, son millones de veces más de la cantidad de hidrogeniones. Si no tuviésemos mecanismos de compensación, todo el tiempo tuviésemos problemas con estas cantidades de hidrogeniones que alterarían el pH hacia un pH ácido, y lo cual podría ser incompatible con la vida, ¿ya? Así es que miren cuán importante se producen millones de hidrógenos, teniendo en cuenta que la concentración normal es de 40 nanoequivalentes. O sea, hay una diferencia abismal, y sin embargo nuestro cuerpo es capaz de regularlo. Esta carga ácida debe ser eliminada diariamente. Mucho de esta carga ácida son ácidos fijos que van a tener que ser, digamos, eliminados, excretados por vía renal, como hemos visto en la anterior diapositiva, y usualmente provienen del metabolismo proteico y son los ácidos fosfóricos y ácido sulfúrico. Muy bien, abordamos ya el primer punto. Usted está viendo en la sexta diapositiva de 42. Ahora hablemos sobre el concepto pH. Este concepto pH en realidad fue acuñado en los años 1908, me parece, ¿sí?, por un investigador conocido como Sorensen, quien, al darse cuenta de que realmente es tedioso, entre comillas, medir cantidades tan pequeñitas de hidrógeno en sangre arterial, pues consideró una forma matemática de evaluar las concentraciones de hidrogeniones a través de una denominación conocida como potencial de hidrógenos, ¿sí? Por eso se conoce como pH. El pH es potencial de hidrógenos, de ahí que su símbolo o su abreviatura es pH. Y lo denomina como que el pH es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrógeno en sangre. De esta simple ecuación podemos darnos cuenta de que hay una relación inversamente proporcional entre las concentraciones de hidrógeno y el pH en el cuerpo. Por lo tanto, si se aumentan las concentraciones de hidrógeno en nuestro cuerpo, el pH disminuye. Y por otro lado, si las concentraciones de hidrógeno disminuyen, el pH aumenta. Teniendo en cuenta esto, que el pH es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrógeno en nuestra sangre, si nosotros reemplazamos este valor en equivalentes por litro de la cantidad de hidrogeniones, que es 0.0000004, lo reemplazamos aquí, el logaritmo de esta cantidad es menos 7.4. ¿Ya? Si usted
aplica o utiliza una calculadora científica y pone logaritmo en base 10 de este número, bastante complicado leerlo, el resultado será menos 7.4. Pero como el pH es el logaritmo negativo por menos 7.4, me da el 7.4 positivo para el pH, que es el pH normal fisiológico en nuestro cuerpo y que debemos siempre de mantener, ¿sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta que el pH normal aceptado es de 7.4, con algunos textos que varían 7.35 a 7.45, pero para cuestiones prácticas lo vamos a trabajar como 7.4, ¿sí? Y los rangos de pH que son compatibles con la vida van desde 6.8 hasta 8. Ojo, que cuando digo compatible es que al menos por unos instantes de tiempo todavía el cuerpo puede defenderse, pero la persona no puede vivir todo el día o toda una semana en 6.8, es prácticamente imposible, y esto rápidamente es detectado por nuestros mecanismos de compensación. Pero digamos, lo mismo pasa con un pH de 8, ¿sí? Entonces, esos son los rangos compatibles, pero es importante entender que si no se regula o no se trata rápidamente en un paciente que tiene, por ejemplo, 6.85 de pH, que es bien complicado, la persona estaría a punto, entre comillas, de morirse, porque existe muchos problemas que se van a generar con un pH tan bajo, ¿ok? Entonces, aquí la idea es entender que cuando el pH es menor, el pH de nuestro medio interno es menor a 7.4, eso se llama acidemia. O sea, la acidemia solo define un pH por debajo de 7.4. No estoy hablando de acidosis. Solamente aquí estoy hablando de acidemia, que viene a ser un pH por debajo de 7.4. Y alcalemia será lo opuesto, un pH por encima de 7.4. ¿Correcto? Entonces, alcalemia y acidemia tienen que ver con el valor de pH. Ahora, si yo tengo un pH de 7.2, eso es acidemia, entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué cosa está provocando que mi pH esté en acidemia? Entonces aquí vienen los problemas detrás de esto, que son los desórdenes ácido-base. Entonces yo puedo suponer, y es lo más probable, ¿sí?, que una acidosis, por ejemplo, esté ocasionando un pH de 7.2 que es acidémico. ¿Sí? Lo opuesto sería, por lo regular, que una alcalosis que tiene un pH de 7.55 me esté generando ese pH de alcalemia, ¿ya? Ojo, cuando hablamos de desórdenes puros, porque pueden haber casos, señores, donde el pH está en 7.4, pero la persona tiene un desorden mixto, puede tener acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Entonces, como que aquí hay algo que que puede tener desórdenes mixtos como acidosis y alcalosis. Entonces, como que estos se están compensando y se están anulando y el pH puede estar normal, ¿ya? Entonces, ojo con esta definición, disculpen la insistencia, pero muchas veces se confunde acidemia con acidosis, ¿ya? Acidemia y alcalemia tienen que ver con pH. Ahora, ¿qué cosa produce esa acidemia o esa alcalemia? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. En esta imagen sacada de Constanzo pueden ver ustedes que a medida que el pH va aumentando por encima de 7.4 estaremos en alcalemia, y aquello que está por debajo de 7.4 será acidemia. Y noten que este cuadro interesantemente relaciona la cantidad de hidrogeniones con el nivel de pH. ¿Sí? Noten ustedes que estoy con una cantidad de hidrogeniones de 100, esto es acidemia, y estaríamos con un pH relativamente bajo, alrededor de 7. Por otro lado, si estamos con una cantidad de hidrogeniones, digamos en 40, o vamos a ponerle en 20, es una cantidad muy baja, y eso se relaciona con alcalemia, y esto tiene que ver con un pH por encima de 7.4. ¿Sí? Este gráfico cierra la idea, este concepto que hemos estado conversando hasta hace un momento. Este cuadro, sacado de un texto muy interesante, muy poco conocido, sobre desórdenes ácido-base, es una publicación peruana de una de las universidades muy conocidas en el sur de Perú, que es la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa. Sí, este médico publicó un texto donde se correlaciona en esta tabla, noten ustedes, la cantidad de nanomoles
con de hidrógeno por litro con el pH. Nanomoles es equivalente a nanoequivalentes, ¿ya? Moles con equivalentes se trabajan como la misma, ¿ya? Son equivalentes o son digamos, intercambiables, se podría decir. Noten ustedes que habíamos dicho que a un pH de 7.8 o de 8, como dice Guyton, estaríamos ya en el límite superior de pH tolerable para compatible con la vida, y esto estaría relacionado con una cantidad muy baja de iones hidrógeno, aproximadamente de 15.8. Ya recuerden que el valor normal es de 40 nanoequivalentes por litro o nanomoles por litro. Acá noten ustedes que tengo 7.4, que es el pH normal, y acá tengo el valor aproximado en nanoequivalentes, que es de 40. Por otro lado, en el extremo más bajo de pH, que es 6.8, compatible con la vida, pero si no se resuelve rápidamente la persona puede morir, tendríamos una cantidad muy elevada de iones hidrógeno. ¿Por qué es tan importante regular los iones hidrógeno? Porque en esencia el ser humano depende del funcionamiento apropiado de sus proteínas. Las proteínas son macromoléculas versátiles que cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Por lo tanto, recuerden que cuando hay variaciones del pH, sobre todo cuando el pH es ácido, o sea, estamos en un estado de acidemia, estas proteínas pueden desconfigurarse, ¿sí? Recuerden que ellos tienen una configuración tridimensional, tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Sobre todo la terciaria y cuaternaria dependen mucho de la interacción entre moléculas, entre los diferentes cadenas laterales de los aminoácidos. Por lo tanto, ante una situación de acidemia, estas proteínas se desconfiguran, y al desconfigurarse generan que su función se vea afectada, ¿sí? ¿Qué funciones tienen las proteínas? Estructural, enzimática, importantísima, porque todo nuestro funcionamiento corporal depende de la generación de reacciones químicas que tienen que ser catalizadas por enzimas. Y si hay un medio interno acidótico, entonces estas proteínas se van a desconfigurar y van a perder su funcionalidad, y con ello estaría en riesgo la vida, la salud de una persona. ¿Sí? En esta imagen sacada de Guyton, ustedes pueden ver cuál es el pH promedio en diferentes partes o estructuras o compartimentos en nuestro cuerpo, o algunos fluidos. Noten que a nivel de lo que sería la sangre arterial estaríamos en 7.4, sangre venosa un poquito menos, 7.35. ¿Por qué razón? Porque la sangre venosa tiene mayor concentración de CO2, y recuerden que el CO2 está relacionado con el ácido carbónico, ¿sí? El líquido intersticial estamos alrededor de 7.35, por eso que el pH promedio se conforma como 7.4. El pH a nivel intracelular es un poquito con tendencia acidótica, 6 a 7.4. ¿Y por qué razón? Porque en el medio intracelular, producto del metabolismo constante al cual que está generándose en la célula, pues habrá gran cantidad de ácidos que se van a formar, y estos tienen de alguna otra manera que regularse con sus mecanismos buffer, con sus sistemas buffer, como vamos a ver. La orina está alrededor de 4.58, y el ácido clorhídrico gástrico tiene alrededor de un pH, mire, bajísimo. ¿Ya? Es un pH bajísimo. Obviamente, si esto fuera el pH a nivel de líquido de lo que sería nuestro medio interno, pues no estaríamos en esencia conversando. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasaremos al tercer punto relacionado con la ecuación de Henderson-Hasselbalch y el concepto pK. ¿A qué nos referimos? Fíjense ustedes que, considerando uno de los sistemas buffer más importantes con los que cuenta nuestro cuerpo, que es la relación entre el ácido carbónico como ácido débil y su bicarbonato como su base débil, recuerden que el ácido carbónico en nuestro medio se va a descomponer. Como es un ácido, puede donar un protón y se queda con su sal, con su base, perdón. Entonces, estos son los componentes que conforman al ácido carbónico. Entonces, si nosotros tenemos eso en nuestra mente, comprenderemos que de esto deriva una variable conocida como K. Esta variable K significa la constante de disociación, ¿sí? La constante de disociación señala esa capacidad o esa peculiaridad o característica que tiene este ácido débil en relación con sus iones que lo conforman.
¿sí? Entonces, hay una estrecha relación entre los iones que conforman a este ácido y el ácido mismo. Por eso que se pone como si fuera una división, ¿correcto? Entonces, la constante de disociación tiene que ver con la relación o característica que tiene un ácido, en este caso un ácido débil, y esa característica o peculiaridad que tiene de disociarse, ¿sí? Entonces, eso es el primer concepto para el concepto K, que es la constante de disociación. Entonces, una vez que tenemos eso, esta relación, y dado que estamos estudiando ácido-base, y ese ácido-base tiene que ver con la cantidad de hidrogeniones, matemáticamente nosotros podemos despejar hidrógeno. Entonces, si despejamos hidrógeno, haciendo un esfuercito matemático, como lo que hacíamos en la secundaria, tendríamos que hidrógeno sería igual a la constante de disociación de este ácido débil multiplicado por la división o el cociente del mismo ácido y su componente base, que en este caso sería bicarbonato. Una vez hecho eso, nosotros podemos señalar de que medir el ácido carbónico es un tanto complicado, porque recuerden que este ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica que tenemos importantemente en diferentes partes de nuestro cuerpo, se va a disociar en CO2 y en agua. Entonces quiere decir que parte medular de este ácido carbónico es un componente que es volátil. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre la cantidad de ácido carbónico y la cantidad de CO2. ¿Sí? Hay una directa relación. Entonces, en lugar de ácido carbónico, en esta ecuación yo reemplazo y lo pongo como CO2. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos que entender que medir las concentraciones de CO2 es complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa utilizamos? La presión parcial de CO2. Recuerden que el CO2 se está tratando de eliminar por diferentes mecanismos, ya sea como bicarbonato, ya sea como unido a hemoglobina, y también hay un CO2 disuelto. Lo que nos interesa es ese CO2 disuelto. Ese es el culpable de muchas cosas que nosotros estamos viendo o vamos a ver a lo largo de estas exposiciones. Entonces, ese ácido disuelto, ese CO2 disuelto es el que genera una presión parcial. Entonces, la concentración de CO2 en sangre va a depender de su presión parcial multiplicado por su constante de solubilidad. En este caso, para el CO2, la constante de solubilidad es de 0.03. Entonces, noten que ya llegué a una expresión un poco más interesante que me va a tratar de explicar de dónde aparece esta bendita ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, ya teniendo esta expresión anterior, lo que hacemos ahora es transformarlo. Muy bien. Aquí hay unas cuestiones matemáticas que no es propósito de explicarlas, es sencillo. Hay algunas propiedades de logaritmos que alguna vez estoy seguro ustedes estudiaron en matemática en el colegio. Entonces lo que se hace es multiplicar a ambos lados de la expresión, de la ecuación, por el logaritmo negativo. Entonces tendré el logaritmo negativo de hidrógeno menos el logaritmo negativo de K. ¿Pero por qué K sale negativo? Porque cuando multiplicamos por logaritmo, si yo pongo el logaritmo de esta expresión, que es una multiplicación, tendría el logaritmo de K más el logaritmo de esta expresión. Pero como es un logaritmo negativo, ese más multiplicado por el menos me sale menos. Entonces tendría el logaritmo negativo de H es igual al logaritmo negativo de K menos el logaritmo de esta expresión. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que el logaritmo negativo, ¿sí?, de H viene a ser su pH. El logaritmo negativo de la constante de disociación será conocido como pK, y esto lo dejamos igual. Entonces ya estoy viendo que el pH de nuestro medio interno nosotros lo podemos comprender o analizar teniendo en cuenta el bicarbonato, ¿sí?, que yo estoy teniendo, y eso se puede medir en un análisis de gases arteriales, y la presión parcial de CO2. ¿Sí? Pero como acá hay un negativo, por logaritmo, nosotros podemos elevar a todo esto a -1. Entonces, si elevamos esto a -1, solamente se cambia el orden. Y tendríamos que ahora, elevando a la -1, el -1 pasa acá a multiplicar,
y se va a quedar como más, y solamente le di vuelta a la expresión. Esto es otra propiedad de los logaritmos. No es propósito de este curso de fisiología estudiar las propiedades de los logaritmos. En esencia no es complicado, basta con que ustedes hagan unos juegos con las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Más allá de logaritmos, la idea es entender de dónde sale esta expresión, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora tengo que el pH está determinado por la constante de disociación de ese ácido débil, que era el ácido carbónico, que tiene relación con la PCO2, y el bicarbonato, ¿sí? Entonces, como la constante de disociación, ¿sí?, para el ácido carbónico es 6.1, porque estamos hablando de un ácido débil, sería 6.1 más el logaritmo de esta expresión. Esta ecuación, señores, ¿sí?, se puede reemplazar de una manera general. pH, la constante de disociación será la constante de disociación de ese ácido débil especial. En este caso nosotros habíamos estado hablando de ácido carbónico, ¿sí? Entonces reemplazo. ¿Recuerdan que ácido débil, ¿sí?, esta expresión de aquí es el resultado del ácido carbónico, pero esto representa un ácido débil? Y recuerdan en las primeras diapositivas que vimos que ácido débil se reemplazaba como HA y su base débil se reemplazaba como A negativo. Entonces, esta ecuación, señores, representa la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué importancia tiene esto? Porque la expresión de Henderson-Hasselbalch nos permite entender las variaciones en el pH cuando hay modificaciones en los componentes buffer. En este caso, cuando hay modificaciones en el ácido débil o en la base débil de ese sistema buffer. En este caso, el más importante, el sistema buffer de bicarbonato, que tiene que ver, en este caso, con el ácido carbónico y el bicarbonato como tal. Y el ácido carbónico, ya habíamos dicho, lo expresamos de esta manera. Y así es que se determina el pH para efectos clínicos, para efectos de nuestro trabajo en la carrera médica. Pero como habíamos hablado en la exposición anterior aquí de esta constante, esta variable que es el pK, que nos habla de la constante de disociación, ¿sí? Esta constante de disociación habíamos señalado que marca esa característica, esa peculiaridad de un ácido débil para poder disociarse en sus componentes que lo conforman, o sea, de un sistema buffer, ¿sí?, como está señalado este pK. Entonces pueden darse ustedes cuenta que cuando el pH, en este caso estamos hablando del ácido carbónico, que es 6.1, ¿cierto? Acá tenemos 6.1. Entonces, miren ustedes que cuando nosotros le agregamos ácidos al medio, ¿sí?, entonces si mi pK se está dando a un pH de 6.1, ¿sí?, entonces si nosotros le agregamos ácido a esta solución, el pH se va a hacer más bajo. Por lo tanto, en esa circunstancia me conviene que la mayor parte de hidrogeniones que conforman a este ácido carbónico no se libere, ¿sí? Entonces esto significará que el pH, el pK, está relacionado precisamente con esas variaciones que se van a dar cuando se agregan ácidos o cuando se retiran cuando se agregan hidrogeniones o cuando se retiran hidrogeniones o se agregan bases. En esta imagen de Constanzo lo podemos ver desde otra perspectiva, quizás un poco más entendible. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí estamos viendo la constante de disociación de un ácido débil que tiene una pK de 6.5. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que si la constante de disociación tiene el mismo valor que el pH, quiere decir que este sistema buffer, ¿sí?, este sistema buffer que tiene un ácido débil y una base débil van a tener concentraciones iguales, ¿sí? Entonces, si yo trazo un punto donde mi pH es igual a 6.5, quiere decir que tendré en esa solución la misma cantidad de ácido débil que la misma cantidad de bases, ¿sí? Punto 1.
Punto 2. Si se incrementa el pH, ¿sí? Si se incrementa el pH de la solución, es decir, estoy removiendo hidrogeniones, eso significa que la forma más abundante que vamos a tener nosotros va a ser en forma de una base, ¿sí? De la base débil. La razón de esto es de que al tener mayor proporción para la base débil, vamos a tener mayor posibilidades de poder generar ese estado de pH que está caracterizando esta solución. Y cuando nosotros le agregamos hidrógenos al medio, ¿sí? Quiere decir que el pH se va a volver más ácido. Y si el pH se vuelve más ácido, lo que va a ganar, lo que va a predominar en ese instante es la forma de ácido débil. Es decir, lo que va a provocar una adición de ácido al medio es que ese ácido débil no libere hidrogeniones. Por eso que su concentración va a ser mayor. Y cuando aumento el pH, ¿sí? Va a haber una mayor cantidad de base débil. Ese es el punto de equilibrio que se encuentra con esta constante de disociación. Y es muy importante entenderlo porque esta constante de disociación va a poder tener un rango de trabajo para poder regular para poder disociarse en sus componentes que lo conforman, ¿sí? En un rango que va desde más menos 1, o sea, el pH al cual trabajaría apropiadamente esta pK de 6.5 para este ácido débil va a ser entre 7.5 y 5.5. Mientras el pH esté variando en ese rango, pues digamos que este sistema va a poder amortiguar apropiadamente las variaciones de hidrogeniones que se vayan teniendo. El siguiente punto a trabajar son qué mecanismos conocemos nosotros para regular el equilibrio ácido-base. Pues bien, hay tres mecanismos importantes, tres mecanismos que nos permiten regular este equilibrio, ¿sí? Cuando existen desórdenes o cuando hay alguna variación en las concentraciones de hidrógeno. El primer sistema que nosotros tenemos y que actúa en segundos, así es muy rápido mientras se van activando el resto del sistema, son los sistemas buffer. El segundo es el control respiratorio, que también se va a activar rápidamente luego de haberse ya activado los sistemas buffer. Y el más lento pero fundamental, impostergable, importante es el control renal, ¿sí? Digamos que sigue en ese orden. Ok, entonces hablemos un poquito ahora sobre sistemas buffer y cómo a través de estos nosotros podemos regular las variaciones en el hidrógeno, y hablaremos de uno de los sistemas buffer más importantes, que es el sistema buffer de bicarbonato. Muy bien, ¿qué son los buffers? Los buffers son amortiguadores. ¿Y qué significan amortiguadores? Pues son compuestos químicos que van a poder convertir ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles, ¿sí? O sea, si en una solución yo tengo ese sistema amortiguador y le agrego un ácido fuerte, pues este amortiguador lo que va a hacer es convertir ese ácido fuerte en un ácido débil, ¿sí? Entonces, esa es la idea, es la capacidad que tiene este sistema de generar ácidos y bases débiles. Y esto es importante, recuerden ustedes, porque un ácido débil va a donar protones en una menor intensidad y una base débil pues recibirá hidrogeniones en una menor intensidad. Entonces, de esa manera se va a regular. ¿Ya? Un sistema buffer, por lo regular, está conformado por su ácido débil y su respectiva base débil. El ejemplo más importante de sistema buffer en el cuerpo, recuerden esto, es bicarbonato. Por lo tanto, el ácido débil de este sistema es el ácido carbónico y el base débil de este sistema es el bicarbonato. Esto es muy importante porque el bicarbonato es uno de los sistemas buffer más importantes que tenemos para nuestro medio extracelular. Y aquí viene la otra cuestión relacionada con los logros que tienen ustedes en la práctica,
En la sesión número 1 van a ver todos estos conceptos nuevamente, y es importante que sepamos que los amortiguadores extracelulares más importantes que tenemos, a la cabeza el sistema de bicarbonato, conformado por su ácido débil y su base débil. También tenemos las proteínas. Las proteínas como la albúmina también van a provocar o van a comportarse como amortiguadores extracelulares. Y aunque la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, también son muy importantes como parte de este famoso LEC, ¿sí? Porque recuerden que los glóbulos rojos no son en esencia exacta células, son componentes que han perdido su celularidad y que tienen un tiempo de vida media de aproximadamente de 120 días y hay que ir recambiándolo, pero menciono la hemoglobina porque es importante como amortiguador. ¿Y por qué razón albúmina y hemoglobina se comportan como amortiguadores? En el caso específico de las proteínas, estas proteínas tienen esta configuración. Tienen un carbono alfa al cual se une un grupo carboxilo que tiene características de ácido débil y un grupo amida que tiene conformado por NH2 que se comporta como una base débil. Entonces, y esta es la cadena lateral que lo identifica. Entonces, si este grupo carboxilo se comporta como ácido débil, puede donar, ¿sí?, su hidrógeno, y este de acá, que se comporta como una base débil, puede recibir un hidrógeno, ¿sí? Por eso que lo podemos ver de esta manera. Ya perdió ¿sí?, su hidrógeno, y este sería el que ha recibido el hidrógeno. Por eso que noten ustedes que los ácidos, en este caso los aminoácidos que conforman las proteínas, tienen estas características. De ahí cuando veamos, cuando hablemos de la regulación o eliminación o excreción de hidrogeniones a nivel renal, recuerden que también se puede eliminar hidrogeniones como amonio, pero ese amonio necesita de alguna otra manera conformarse desde amoníaco. ¿Ya? Recuérdenlo, por favor. Y los amortiguadores intracelulares, ¿sí?, tienen que ver principalmente con los sistemas fosfatos, ¿sí? Estos sistemas fosfatos son quizás los más importantes que tenemos en el espacio intracelular. Y está conformado por el ácido débil, que es el diácido fosfórico. Se le dice diácido porque tiene 2 hidrógenos, y este de acá se comporta como un ácido débil, entonces podrá donar hidrogeniones. Y la base débil de este sistema es el monoácido, que se le dice mono porque acá tiene un solo hidrógeno, y este se comporta como base, por lo tanto podrá aceptar un hidrógeno. Entonces es el sistema más importante que nosotros tenemos en el medio intracelular y que también nos sirve para la regulación o excreción de hidrógeno como ácido titulable a nivel de los túbulos, de los conductos colectores, como vamos a ver más adelante. Así es que no se olviden de la respectiva ácido débil y base débil de este sistema de fosfatos. También tenemos las proteínas. Indudablemente hay una gran cantidad de reserva proteica y aminoácidos en el interior de la célula que van a comportarse como amortiguadores. Y también habrá algo de sistema bicarbonato en el interior de la célula, aunque es mucho más contundente en el medio interno, que está relacionado con el intersticio y el plasma, que conforman parte del compartimento extracelular. En esta imagen tomado de Gannon nos presenta un cuadro con los principales componentes. Por ejemplo, en sangre tenemos bicarbonato, ¿sí?, que está relacionado el ácido carbónico con su respectivo bicarbonato como base débil. Las proteínas, ¿sí?, sería el ácido débil, y acá estaría ya como base débil. La hemoglobina se comportaría aquí en este caso como un ácido débil, y se sería como su base débil. En el líquido intersticial, el más importante, recuerden que el líquido intersticial para el área de fisiología, para los mundos de la fisiología, es el medio interno. Entonces estará conformado por el ácido carbónico como ácido débil y el bicarbonato como base débil. Y en el líquido intracelular, pues el compuesto, los sistemas buffer son muy importantes. Este sería el diácido, que se conforma como un ácido débil, y su respectivo monoácido, que se comporta como una base débil, y las proteínas que nosotros ya hemos investigado. Entonces, como hemos mencionado estos buffer, que son los amortiguadores, recuerdo que mencioné no olvidar que el sistema buffer del bicarbonato es el sistema más importante que tenemos nosotros en el medio extracelular. Por lo tanto, es importante que nosotros regulemos la cantidad de bicarbonato en nuestro cuerpo. Entonces, normalmente, si sabemos que en el día
a nivel renal se filtran aproximadamente 180 litros al día, y considerando que las concentraciones normales de bicarbonato es de 24 mil equivalentes por litro, entonces multiplicamos 24 por 180 litros y tendríamos que al día se filtran por acá, a nivel renal, a nivel de los glomérulos, 4.320 miliequivalentes por día. ¿Y cuánto es mi concentración normal? 24. Imagínense la cantidad de bicarbonato que se estaría eliminando si no tuviese nuestro riñón la capacidad de reabsorberlo, incluso de producir nuevo bicarbonato, dependiendo de las condiciones del medio interno. Usualmente, el 85% del bicarbonato filtrado, ¿sí?, se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal. Un 10% se reabsorberá a nivel del asa gruesa ascendente, y el resto se reabsorberá aproximadamente un 5% a nivel del tubo colector, eliminándose una pequeñísima cantidad de bicarbonato de 1 miliequivalente. Esto se recuerdan como cuando fue con el agua, ¿no? Si tengo 180 litros de agua de sangre que se filtran, ¿sí?, o de plasma que se filtra al día, y se reabsorbe el 99%. Entonces miren la capacidad que tiene nuestro sistema renal de poder reabsorber estos componentes. ¿Ya? Y esto es fundamental porque si elimináramos un montón de bicarbonato estaríamos teniendo problemas en los procesos de amortiguación. ¿Sí? Entonces veamos cómo es que se lleva a cabo ese proceso de reabsorción del bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal. Pues noten ustedes que acá tengo el lumen tubular, por acá estaba el glomérulo y se ha filtrado. Entonces este bicarbonato que se está filtrando tiene que ser reabsorbido. Pero el bicarbonato no puede atravesar directamente la membrana luminal o membrana apical de las células del túbulo contorneado proximal. Entonces existe un transportador, un cotransportador a nivel de la membrana apical que hace ingresar sodio y que jala hidrógenos desde el intracelular al extracelular. Bueno, del intracelular al lumen, ¿sí?, a la luz tubular. Entonces este hidrógeno se va a combinar con bicarbonato y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿sí?, gracias a la anhidrasa carbónica que nosotros tenemos también en la parte apical de la célula del túbulo contorneado proximal, dividirá este ácido carbónico en CO2 y agua. ¿Sí? El CO2 difunde rápidamente porque es permeable por la membrana celular, y ya estando en el medio intracelular se volverá a combinar con agua. Esta agua es un agua metabólica que se produce usualmente en los procesos de formación de ATP a nivel de la mitocondria, y combinándose va a formar, gracias a la anhidrasa carbónica intracelular, como H2CO3, que es ácido carbónico. Y este ácido carbónico, ¿sí?, en un medio acuoso va a liberar bicarbonato e hidrógeno. Este bicarbonato, con un cotransporte con sodio, va a salir al espacio intersticial y va a regresar a nuestro medio interno, y este hidrógeno será volteado nuevamente para poder combinarse con otro bicarbonato que está viniendo y que está siendo filtrado y que llega por la luz de los túbulos contorneados proximales. En este nivel se da el 85% aproximadamente de la reabsorción de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, acá no estoy formando nuevo bicarbonato, solamente estoy reabsorbiendo lo que llegó. Lo que filtró lo reabsorbo, porque en este ácido carbónico que se forma se genera todo este proceso que hemos conversado. ¿Sí? Una cosa importante que sucede con el bicarbonato es que, como es el sistema buffer más importante en el líquido extracelular, con el LEC, si hay una expansión del LEC, va a haber una inhibición de la reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Y por otro lado, cuando hay contracción del LEC, va a haber un estímulo para la reabsorción de bicarbonato. Y sobre todo nos interesa mucho este caso de las contracciones del LEC, porque tienen que ver con muchos problemas, usualmente en relación con la bulimia. Muchos problemas de salud pueden estar relacionados con bulimia. Si hay una contracción del LEC, obviamente esta contracción del LEC va a estimular de alguna u otra manera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la angiotensina 2 va a estimular de una manera importante a estos cotransportadores de sodio con hidrógeno.
Entonces esto va a provocar que haya más hidrógeno que salga a la luz del túbulo contorneado proximal para formar más ácido carbónico, lo cual me va a permitir reabsorber mayor cantidad de bicarbonato. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando hay una contracción del LEC se generará un estímulo para aumentar la reabsorción de bicarbonato. Muy bien, entonces ahí tuve ya la regulación del bicarbonato y que también vamos a ver más adelante cómo es que se genera nuevo bicarbonato. Ahorita solamente hemos visto cómo se reabsorbe, ¿ya? La mayor parte se reabsorbe obviamente a nivel del túbulo contorneado proximal, 85% aproximadamente. El sexto punto de nuestra agenda, ya estamos llegando a la parte final, estamos ya en 25 diapositivas de 42. ¿Cómo se da la regulación respiratoria? Bueno, aunque esto ya lo revisamos en algún momento cuando estudiamos sistema respiratorio, no está de más poder recordar algunas partes importantes. Nuestros tejidos, nuestras células en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo están formando CO2 por su producción aeróbica. Recuerden que somos seres aeróbicos por excelencia y en el ciclo de Krebs, que se encuentra a nivel de la matriz mitocondrial de todas nuestras células, se va a producir CO2, este CO2 tiene que salir, ¿sí? Ya en el intersticio pasa al plasma, va a combinarse, va a ingresar al glóbulo rojo, se va a combinar con agua y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a degradar en bicarbonato que sale al torrente, al plasma, y este hidrógeno se va a ser amortiguado por la hemoglobina. Por eso dijimos que la hemoglobina también es un importante amortiguador, ¿sí? Se unirá con hemoglobina, ¿ya? Y esto genera el famoso efecto Bohr, que permitirá que la hemoglobina que tenía oxígeno, el oxígeno sea liberado para que se ingrese al interior de la célula, ¿sí? Y bueno, este glóbulo rojo llegará también a nivel de los alveolos, a nivel pulmonar. El bicarbonato que había sido liberado también llega y el bicarbonato ingresará, ¿sí? Si está ingresando bicarbonato, tendrá que salir cloro para poder compensar y equilibrar las cargas negativas. Este bicarbonato en el medio intracelular se unirá con hidrógeno para formar ácido carbónico, y el ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, liberará CO2 y agua. El CO2 difunde, se va al alveolo y es expirado, y esta agua va a ser utilizada de alguna manera para para diferentes situaciones dentro de la estructura. Si algo del CO2, recuerden, siempre hay algo de CO2 que se une a hemoglobina, y bueno, cuando llega acá a nivel pulmonar va a ser liberado el CO2, ¿sí? Y esto difunde y va a ser expirado. Entonces, de esta manera nosotros tenemos por vía respiratoria una forma importante de poder eliminar esos ácidos que están relacionados con la producción de CO2. ¿Ya? Muy bien. Eso es en cuanto a la regulación. Entonces, hemos visto la primera secuencia son buffer. Inmediatamente se regula también el exceso de hidrogeniones, que esto está relacionado con el CO2 por vía respiratoria. Y el otro mecanismo importante es aquel que tiene relación con la regulación renal de iones hidrógeno. ¿Cómo es esto? La regulación renal que tiene que ver con la excreción de hidrógeno tiene que ver con dos procesos, ¿sí? Es un proceso relacionado con el mecanismo y titulación de ácido fijo, y la otra con la excreción de hidrógenos como amonio, ¿sí? ¿Cómo es esto? Veamos. A nivel de nuestras células intercaladas alfa en el tubo colector, ¿sí? Acá tengo el lumen, ¿sí? Y acá tengo la parte plasmática, ¿cierto? Por los vasos. En este caso, en el lumen, estos fosfatos han sido filtrados, vienen desde el glomérulo y han seguido toda la secuencia de túbulos a nivel de las nefronas y han llegado al tubo colector, ¿sí? Y en este caso, este ácido, este fosfato, que es parte de los buffer que nosotros habíamos conversado, este buffer, ¿sí? Es el buffer monoácido, o sea, es una base débil. Como es una base débil, es capaz de recibir hidrogeniones. Entonces nuestras células alfa intercaladas lo que van a hacer es unir o liberar este hidrógeno que está siendo producido en el interior de la célula para que salga el lumen y se combina con el monoácido y se forme el diácido, que es ya un ácido débil, ¿sí? Los mecanismos por los cuales se va a generar esto es que usualmente, ya dependiendo de
de las condiciones metabólicas en las cuales nos encontremos, pues esta CO2 y agua que se está produciendo a nivel de nuestro sistema, de nuestras células, de nuestro espacio intracelular, en las células alfa intercaladas, este CO2 va a ser combinado con agua para formar ácido carbónico, y este ácido carbónico se degrada en hidrógenos y bicarbonato, ¿sí? Este hidrógeno va a salir a través de una bomba ATPasa especial para hidrógeno, bombeada al lumen, pero también el hidrógeno puede ser transportado hacia el lumen en un contrasporte con potasio, que también es un transporte activo. Recuerden que hay más potasio en el espacio intracelular. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí que parte del ácido que va a ser liberado o que va a ser eliminado por la orina es producto de un proceso de amortiguación en la cual por cada hidrógeno que ha sido amortiguado se va a generar un nuevo bicarbonato que va a salir al espacio intersticial. Entonces, en estas condiciones, cuando hay amortiguación y formación de ácido titulable, se forma un nuevo bicarbonato. Punto importante a recordar, por favor, porque cuando hay un exceso de hidrogeniones, los hidrogeniones pueden salir al lumen y ser amortiguados por esta sustancia, por este mecanismo buffer, para poder eliminarlos. Entonces, ¿a qué nos referimos con ácido titulable? Pues, cuando tenemos nosotros una muestra de orina, yo puedo determinar cuánto de ácido hay en esa orina, ¿sí? Haciéndolo reaccionar con una base específica. Esto se hace en laboratorios, donde se va agregando a este volumen de orina que yo he obtenido, le voy agregando una determinada base, y junto con una tinción especial que cuando cambia de color, pues ya se llegó, digamos, al equilibrio de compensación. Ya la titulación es eso, es básicamente determinar la concentración de ácido, en este caso, que existe, conociendo un volumen de orina determinado junto con un volumen de base que va a ser mezclada para obtener la reacción química. ¿Ya? Ustedes pueden ver en YouTube cómo se realiza un proceso de titulación. Es una práctica muy sencilla, muy interesante, pero me está ayudando a determinar que hay algo de ácido, hay algo de hidrógenos que están siendo eliminados como ácido titulable. La otra forma de eliminar ese exceso de hidrógenos, ¿sí?, es a través del amonio. ¿Cómo es esto? Pues miren ustedes. Por lo regular, en el túbulo contorneado proximal, todas nuestras células están teniendo una diferente secuencia metabólica. Las células del riñón, junto con las células hepáticas, son una de las pocas que tienen una enzima llamada glutaminasa. La glutaminasa lo que va a hacer es transformar el aminoácido glutamina en sus componentes, que en realidad sería el glutamato y amoníaco. Ese glutamato el glutamato es un aminoácido, y el glutamato se va a convertir por un proceso de transaminación en su cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Y este alfa-cetoglutarato va a seguir unas reacciones muy interesantes que les voy a mostrar ahorita. Pero acá lo interesante es que esta glutamina que se desdobló por la glutaminasa en amoníaco, este amoníaco va a unirse con hidrógeno, porque el amoníaco sería una especie de base de una base débil que puede recibir hidrógeno, y se forma como NH4, y el NH4 sale al lumen, intercambio con sodio, y el amonio va a ser eliminado por la orina, ¿sí? ¿Cómo es que esta glutamina, que pasa a glutamato, y el glutamato alfa-cetoglutarato, se convierte en bicarbonato? ¿Cómo es eso? Pues no se olviden, recuerden que el alfa-cetoglutarato es un intermediario componente del ciclo de Krebs. Pues fíjense ustedes, este es mi ciclo de Krebs, y acá tengo alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato, cuando va a convertirse en succinilcoenzima A, va a liberar CO2, y este CO2 que se está provocando, que se está liberando, se combinará con agua y formará ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica. Y una vez formado ácido carbónico, el ácido carbónico se degrada en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato sale al intersticio, y el hidrógeno liberado se une con amoníaco para formar NH4, y el NH4 sale al lumen y será eliminado por la orina. Entonces nos damos cuenta que por cada hidrógeno
que se ha liberado en los procesos de degradación de la glutamina, ¿sí? Se está formando un nuevo bicarbonato. ¿Ya? O sea, por cada molécula de NH4 que yo estoy formando, se está formando un nuevo bicarbonato. Y esto es importante porque esa es una forma que tiene el riñón de darle a nuestro cuerpo bicarbonato cuando existe un problema con los procesos relacionados al metabolismo de las proteínas, o en este caso en situaciones de acidosis. Por otro lado, eso fue en el túbulo contorneado proximal. Por otro lado, a nivel del tubo colector, del conducto colector, tenemos nosotros nuestras células alfa intercaladas. ¿Sí? Nuestras células alfa intercaladas están generando ácido carbónico que se degrada en bicarbonato y hidrógeno, pero la idea de hacer esto es que este hidrógeno va a ser bombeado, como sabemos, al lumen y va a combinarse con NH3 que viene desde el intersticio a nivel de la médula. Recuerden que parte de estos componentes nitrogenados existen a nivel de la médula para poder generar ese proceso de incremento de las concentraciones de solutos, para poder lograr todos estos procesos de mecanismo contracorriente y de concentración de orina que ustedes han estudiado en la semana pasada, en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, este NH3 va a ir por vía paracelular, ¿sí? Aprovechando su gradiente de concentración, porque este NH3 al combinarse con el hidrógeno liberado de este proceso se convierte en NH4, por lo tanto las concentraciones de NH3 en el lumen van a ser menores y por gradiente de concentración vendrá por aquí el NH3. Por cada NH4 formado por esta vía se forma una nueva molécula de bicarbonato que será utilizada para los mecanismos buffer en nuestro cuerpo. Acá pueden darse cuenta ustedes la importancia de este sistema de eliminación de hidrógenos, ya sea por ácido titulable o por excreción de hidrógenos en forma de amonio. En condiciones normales se producen en nuestro cuerpo aproximadamente un total de 50 miliequivalentes por día de hidrógenos como ácido fijo, ¿sí? De los cuales 20 se van a eliminar como ácido titulable y 30 como hidrógeno en forma de amonio. Y acá muestramos, este es un dato interesante, en situaciones patológicas como por ejemplo una cetoacidosis diabética, donde hay una gran cantidad de hidrógenos formados como ácidos fijos. Recuerden que la cetoacidosis diabética hay formación de cuerpos cetónicos y también puede haber una acidosis láctica, pero especialmente cuerpos cetónicos los que van a provocar, que son como tal generadores de hidrógeno, por lo tanto de formación de ácidos fijos, de los cuales va a haber solamente una excreción como ácido titulable de 100 y el resto se estaría eliminando como NH4. Es la forma en la cual tratamos de compensar hasta donde sea posible, ¿ya? Hasta donde sea posible, porque obviamente va a haber una alteración del pH en nuestro cuerpo y esto puede conducir a la muerte de la persona si es que no se resuelve apropiadamente su cetoacidosis diabética, que es mucho más esperable en la diabetes mellitus tipo 1. Y cuando hay insuficiencia renal, pues sucede al revés. ¿Ya? Se van a formar igual en nuestro cuerpo 50 miliequivalentes por día de ácido fijo, pero solamente se elimina como ácido titulable 10 y como amonio 5. ¿Y esto por qué? Porque ya hay un daño renal, ¿sí? El daño renal afecta diferentes estructuras de nuestras nefronas y por eso la persona no puede eliminar ese hidrógeno, y esto conlleva obviamente a un deterioro de su salud. Muy bien, hasta ahí lo que hemos hecho es revisar los conceptos básicos relacionados al equilibrio ácido-base. Miren que son situaciones, conceptos muy importantes y que ya ahora a estas alturas hemos aclarado, lo hemos podido, digamos, enumerar con bastante precisión para que entendamos cómo todos estos conceptos y mecanismos se ponen en juego para poder regular este equilibrio. Y ahora veamos, ya yendo a la parte aplicativa, ¿sí? Los conceptos relacionados a los desórdenes ácido-base y el concepto de anion gap. Sí, que desórdenes ácido-base nosotros tenemos, pero los desórdenes ácido-base son aquellos desórdenes que se generan por alteraciones en las cantidades de hidrógeno. Punto. ¿Sí? Tienen que ver de alguna u otra manera con las concentraciones de hidrógeno en nuestro cuerpo, que es el que está relacionado con el pH. Puede darse caso de acidosis metabólica, ¿sí? Si es acidosis metabólica, lo primero que tengo que pensar en
en ese instante de tiempo es que si es metabólico tiene que ver con bicarbonato. Algo está pasando con el bicarbonato, ¿sí?, para generar una disminución del pH. Cuando hablamos de acidosis respiratoria, lo primero que tengo que pensar es que esta disminución posible, ¿ya?, hablando en sentido riguroso, no es lo mismo acidemia que acidosis, pero por lo regular en desórdenes puros, para poder entenderlo de una mejor manera, si esta alteración potencial del pH, que posiblemente sea acidótica, se va a explicar por un problema respiratorio, ¿sí? Entonces la acidosis respiratoria tiene que ver con un problema a nivel del CO2, y el CO2 está directamente relacionado con ácido carbónico. La alcalosis metabólica tiene que ver con una alteración en el pH, producto de una alteración con el bicarbonato, potencialmente con pHs altos. Y la alcalosis respiratoria tendrá que ver con una alteración en las concentraciones, la presión parcial de CO2, con una posibilidad de tener un pH alto, ¿sí? Estos son los 4 desórdenes que nosotros tenemos. Y por cierto, pueden haber desórdenes puros, o sea, únicos con su compensación respectiva, pero pueden haber desórdenes mixtos, que son también importantes a entender y analizar, ¿sí? Entonces, cuando mi desorden puro primario es una acidosis metabólica, tiene que ver con que el bicarbonato ha disminuido, ¿sí? Y si el bicarbonato ha disminuido, ¿sí?, lo que va a suceder, estamos hablando de una acidosis metabólica, hay bicarbonato disminuido, pero si es acidosis, la compensación va a ser bicarbonato, la hiperventilación. ¿Para qué razón? Para eliminar CO2, ¿ya? Entonces, si mi bicarbonato está bajo, entonces eso me conllevaría a pensar en una acidosis metabólica como desorden primario. La compensación es eliminar CO2, porque si acumulo mucho CO2, el CO2 está relacionado con el ácido carbónico, y el ácido carbónico es un ácido débil que puede liberar protones, ¿ya? Entonces no me conviene tener PCO2 alta, tendría que haber una PCO2 baja, por eso hay hiperventilación. Y esa hiperventilación va a provocar una eliminación de CO2 para tratar de que se compense el proceso de acidosis, y y de una manera un poco más lenta pero contundente, lo que hará el sistema renal es compensar este problema de disminución del bicarbonato, ya sea reabsorbiendo la mayor cantidad de bicarbonato o produciendo nuevas moléculas de bicarbonato para poder compensar el problema. Si mi desorden primario es alcalosis metabólica, tiene que ver con bicarbonato, pero como es alcalosis, tiene que haber una relación con un aumento del bicarbonato, ¿sí? Como hay un aumento del bicarbonato, es muy posible que mi pH sea alto. Entonces, si mi pH es alto, me conviene tener, para compensar, mayor cantidad de CO2, porque el CO2 se relaciona con ácido carbónico, y el ácido carbónico tiene relación con la liberación de hidrogeniones. Entonces, esos hidrogeniones van a ayudarme a que el pH sea compensado, porque yo tenía un pH alto, teniendo más PCO2, esto genera que el pH disminuya. Por lo tanto, habrá hipoventilación, ¿sí? Lo que va a hacer el riñón es generar un incremento en la excreción de bicarbonato, ¿sí? Ese va a ser su objetivo para tratar de compensar o de resolver el problema metabólico alcalótico, ¿sí? Cuando es una acidosis respiratoria, el desorden primario, el problema, si es respiratorio, tiene que ver con CO2. Si es acidosis, tiene que haber un incremento de CO2, ¿sí? Y la compensación, en este caso, no va a ser respiratoria, obviamente, porque si estoy con una acidosis respiratoria, ¿sí?, la persona no va a poder resolver posiblemente esta acidosis aumentando, porque usualmente la acidosis respiratoria, si lo vemos un polo opuesto, es una persona posiblemente que tiene una depresión de su centro respiratorio y está con frecuencias respiratorias bajas. Entonces esto está ocasionando la acidosis, y la compensación sería un incremento de la frecuencia respiratoria, pero al mismo tiempo no puedo no puedo estar con frecuencias respiratorias bajas y frecuencias respiratorias altas. Entonces la compensación fundamental va a ser a nivel renal, ¿sí? Cuando hablamos de una alcalosis respiratoria, pues tendrá que ver con una disminución del CO2, lo cual va a generar que el pH sea con tendencia baja, y lo que va a suceder como compensación no va a poder ser a nivel renal, ¿sí? A nivel respiratorio principalmente, va a ser a nivel renal
con una disminución del bicarbonato para tratar de compensar esta alcalosis. Lo otro que tienen que manejar, y esto les recomiendo imprimirlo, tenerlo como una tablita al alcance de la mano, ¿sí?, es entender que a cada disturbio primario se le genera una compensación. ¿Sí? Estas variables tienen que manejarlas en la práctica, recomiendo tenerlas impresas a la mano para que puedan trabajar rápidamente. Y por ejemplo, por citar, en una acidosis metabólica, donde obviamente hay una disminución del bicarbonato, tiene que haber una disminución de la PCO2 para compensarla. Entonces, por cada 1000 equivalente por litro que disminuye el bicarbonato, habrá un incremento de 1.3 milímetros de mercurio, una disminución, perdón, en la PCO2 de 1.3. ¿Ya? Trabajando con esto, ustedes van a poder entender algunos desórdenes mixtos que son parte de la segunda práctica de esta semana. Y el concepto anion gap, ¿sí?, que este es un término en inglés, en castellano significa brecha aniónica, gap significa brecha, anión viene de aniones. El anion gap señala una diferencia importante de potenciales ácidos que no estoy midiendo. Noten ustedes que debe haber siempre un equilibrio entre los componentes con cargas positivas y los componentes con cargas negativas, ¿sí? Entonces, eso debe ser siempre un equilibrio. Pero por lo regular, en los desórdenes ácido-base, esto se altera. Entonces, por definición, el anion gap es matemáticamente calculado como la concentración de sodio menos la suma de bicarbonato y cloro, que son negativos, ¿sí? El rango usualmente manejable es de 8 a 12 miliequivalentes por litro. En algunos textos señalan poder llegar hasta 16, ¿sí? Pero para efectos, digamos, de la práctica vamos a trabajar de 8 a 12. Sin embargo, insisto, hay textos que indican puede llegar hasta 16. Pero usualmente en los desórdenes mixtos, ¿sí?, va a haber un incremento en el anion gap elevadísimo, pues va a estar en 28, en 30. Entonces, ¿qué significa tener un anion gap, una brecha aniónica por encima de estos valores? Significa que el pH que yo estoy viendo en mi paciente, potencialmente bajo, va a estar explicado por ácidos que no estoy midiendo, ¿sí?, por ácidos usualmente fijos que no estoy midiendo. Por ejemplo, una cetoacidosis pueden tenerse cuerpos cetónicos que me están generando una barrera, un anion gap elevado. Entonces, cuando usted estudie o analice los casos clínicos sobre desórdenes mixtos, siempre analice, recomendación, el anion gap. Porque ese anion gap, si es alto, me está hablando de que existen ácidos que pueden estar influenciando en el pH de este paciente. ¿Ya? Simple como eso. ¿Ya? Muy bien. Y el último punto de nuestra agenda son ejercicios de aplicación. ¿Sí? Señores, por favor, importante tener en cuenta los conceptos. Ahora, estos conceptos, ya teniéndolos en la cabecita, lo vamos a llevar a una parte práctica, clínica, del día a día en hospitales, en emergencias, en UCI. Y para cuestiones de vuestra formación, de vuestro análisis y de vuestros exámenes futuros, por lo menos una pregunta de estas va a venir, ¿sí? Así es que importante a considerarlo. A ver, recomiendo, por cierto, asistir a sus prácticas, no falten a sus prácticas, porque este tema de ácido base es relativamente complejo, pero cuando ya usted entiende los mecanismos, es, digamos, muy manejable. Esta es una gráfica donde podemos ver en el eje de las X el pH, 7.4, mi pH normal. En el eje de las Y, las concentraciones de bicarbonato con un valor de 24 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Y tengo curvas, ¿sí?, curvas relacionadas a la PCO2, donde una PCO2 de 40 es el PCO2 normal. Tengo acá una curva que dice PCO2 de 80, entonces yo ya pienso inmediatamente, si hay una PCO2 de 80, eso tiene que estar relacionado de alguna u otra manera con un desorden en el pH, posiblemente ácido, ¿ya? Posiblemente acidemia. Y si estoy con una PCO2 de 20, ¿sí?, esto es una PCO2 muy baja, potencialmente relacionado con un pH alcalino, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, existen los famosos casos de desórdenes ácido-base puros con sus compensaciones completas, parcialmente compensadas o no compensadas.
Entonces el juego de esto es que ante una situación específica usted identifique el punto A, B, C, D, E, cualquiera de estos puntos que señale de una mejor manera el punto de ese desequilibrio. A ver, hagamos un ejemplo. Tenemos un caso de un paciente con acidosis metabólica parcialmente compensada. Recuerden que los órdenes puros, por una cuestión pedagógica, aunque muchas veces se encuentran desórdenes mixtos, ¿sí? Pueden ser compensados, parcialmente compensados y no compensados. ¿Sí? En este caso me dice parcialmente compensada. Vamos a ver cuáles son los pasos. Siga, por favor, los siguientes pasos que los hemos elaborado con el propósito de que usted entienda y le sea amigable resolver estos problemas. Al inicio parece un cuco esto, pero no es así. Esto es muy manejable con paciencia y estudio, usted lo va a poder hacer. ¿Ya? Mire, primer paso, mirar el pH. Si me dicen que es acidosis, lo más probable es que el pH sea bajo, o sea un pH de acidemia, ¿correcto? Entonces, si me dicen acidosis, yo tendría que encontrar que mi pH debe estar hacia este lado, porque por debajo de 7.4 estaremos en un pH de acidemia. Entonces, usualmente las acidosis en desórdenes puros, ¿sí?, se acompañan de acidemia, o sea, pH bajo. Entonces, si yo voy a estar en algún punto de este lado, entonces, señores, olvídese por un instante de tiempo de toda esta área de aquí, porque esta área de aquí denota alcalemia. Estaría yo hablando de una alcalosis, pero el término me dicen acidosis metabólica. Entonces, no mire este cuadrado de color fucsia. Concéntrese en esto de acá. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Paso 2. Como me dicen acidosis, ya lo identifiqué, metabólica. Si es metabólica, tiene que ver bicarbonato. Entonces, mire el bicarbonato. ¿Cierto? Como es acidosis, la pregunta para ustedes es, ¿dónde tendría que estar? ¿Para este lado o para este lado? Si es acidosis, quiere decir que la cantidad de bicarbonato ha disminuido. Entonces, quiere decir que yo debo de estar por este lado, porque si hubiese más bicarbonato, eso va para la alcalosis. Entonces ya estoy en este punto. Si estoy en este punto, olvídese de lo que está en este cuadrado de color verde. Entonces, usted ya segmentó, porque para arriba sería alcalosis, ¿no? Yo estoy en acidosis metabólica. Entonces, me quedo solamente con estos puntos que están en este cuadrado que estoy mostrando con el puntero láser. Mire cuánto avanzó. De tantas letritas que usted tenía que podían ser potenciales respuestas, ya tengo básicamente 2. Solamente analizando mi nombre y apellido. ¿Correcto? Sigamos. Tercer punto. ¿Sí? Si el desorden es metabólico, o sea, bicarbonato, la compensación, como habíamos visto, tiene que ser respiratoria. Entonces, si es respiratoria, tengo que observar el PCO2. Entonces, yo tengo que preguntarme, si tengo acidosis metabólica, ¿me conviene tener más CO2 o menos CO2? Tiene que ser menos CO2, porque si tuviese más CO2, tendría tendencia acidótica, entonces estaría por acá. Pero en este caso tiene que ser una PCO2 baja. Y miren ustedes que en este cuadrado tengo principalmente 2 curvas de CO2 que están relacionadas con este cuadro. Entonces, ahora tenemos que analizar. Si fuera mi valor PCO2 40, tendría que estar en la punto F, pero PCO2 40 es normal. Y acá me dice parcialmente compensada. Quiere decir que esta acidosis, ¿sí?, ya está generando una disminución del CO2. Entonces me quedo con esta PCO2 de 20, ¿correcto? Esta PCO2 de 20 sería lo ideal. Si yo llego ahí, ya estaríamos compensados, pero, o por lo menos más cerca, pero no tengo un punto relacionado con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Punto importante. Busque el punto que más se acerque al pH fisiológico. ¿Por qué razón que se acerque más al pH fisiológico? Porque está parcialmente compensado. Si estuviese compensado, estuviese en 7.4. Pero como es parcialmente compensado, tiene que estar próximo al pH. ¿Ya? Entonces, ese punto sería la G. Porque estaría en un valor, si yo trazo una curva por aquí, sería una curva
de PCO2, digamos 30, ¿correcto? Y ha hecho que este punto se correlacione con una acidosis metabólica parcialmente compensada. No podría ser la F porque la F estaría muy lejos del 7.4, digamos que estaría no compensado todavía porque estoy con una PCO2 de 40, quiere decir que la PCO2 no se ha movido. Estamos hablando de desórdenes puros, por si acaso. En este caso sería la letra G. Usted siguiendo estos pasos y practicándolos, estoy seguro que va a poder llegar a la conclusión de marcar una apropiada respuesta en sus exámenes próximos o, en el mejor de los casos, ante una situación clínica que amerite identificar las compensaciones. ¿Ya? Muy bien, hagamos otro ejemplo. Ya estamos en 40 diapositivas de 42. Faltan nada más que 2 diapositivas y terminamos. ¿Ya? Pero esta es la parte ya aplicativa. Muy bien. Tenemos ahora un caso. Alcalosis respiratoria no compensada. ¿Sí? No compensada significa que el pH no va a ser el neutro, no va a ser el normal, va a estar muy lejano del pH. Alcalosis, muy bien. Primer punto, si es alcalosis tengo que mirar pH. Entonces, si veo el pH, alcalosis estaría para acá. No, estamos hablando de desórdenes puros. Entonces, la alcalosis se acompaña con pH alto, o sea, alcalemia. Entonces, mi flecha apuntaría para algún punto de este lado. Entonces, como voy a estar para acá, olvídese de lo que está para este lado, porque este lado estaría para un pH de acidemia. ¿Ya? Muy bien, ya tengo eso. Como me dicen el apellido respiratorio, alcalosis respiratoria, quiere decir que el problema para este pH alcalémico, o sea, de alcalosis, en esta situación de un pH alto, es de origen respiratorio. Entonces yo tengo que observar, si es respiratorio, PCO2. ¿Sí? Tengo que observar PCO2, porque es alcalosis de origen respiratorio. Como es alcalosis, yo tengo que observar que mi pH tiene que estar, mi CO2 tiene que estar para abajo. Yo no puedo identificar una PCO2 de 80 porque esto me ayudaría a hacer acidemia. Entonces tendría que estar por debajo de 40. Entonces tendría que estar en algún segmento de este lado para esta curva. Por lo tanto, olvídese de lo que está arriba, porque lo de arriba estaría con una mayor posibilidad para una situación diferente a la que nosotros estamos observando. ¿Estamos? ¿Sí? Porque si yo estoy por aquí tendría mucho CO2, ¿cierto? Con tendencia a irme hacia arriba. Entonces esto me ayudaría a hacer acidosis. En este caso yo debo estar para abajo. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Mire la compensación. Si es respiratorio, la compensación tiene que ser con bicarbonato. Como estoy en alcalosis, alcalosis respiratoria, la compensación no me convendría que tenga mucho bicarbonato. Tiene que haber menos bicarbonato. Entonces, por eso que ahora yo diferencio los puntos. Tiene que estar por aquí con bicarbonato bajo. Y tengo un punto J y un punto I. Entonces, veamos. El punto J y el punto I. ¿Cuál de esos dos está más alejado? ¿Sí? ¿Cuál de esos dos está más alejado del pH? ¿Sí? En este caso yo tengo que buscar un punto para no compensación, o sea, ni siquiera se ha movido, y esta línea significa una línea con tendencia a una pobre compensación. O sea, para este punto específico de la I al estar más lejos del pH estaría relacionado con un proceso de no compensación en realidad en comparación a la J. ¿Sí? Usted puede ver que la J, ¿sí?, que tengo yo en este caso, se acerca más al pH porque significaría que la compensación ha hecho que baje el bicarbonato. En cambio, si me voy a la I está más lejos del pH normal porque no se ha variado significativamente las concentraciones de bicarbonato que tendrían que haber bajado, como en el caso de la J. Por lo tanto, de estos dos puntos, el que más se relaciona, ¿sí?, vendría a ser la I. Para una alcalosis respiratoria, porque hay una disminución del CO2 no compensada, porque todavía no ha habido una disminución importante o movimiento importante del ácido del bicarbonato. ¿Sí? Entonces, esa sería mi respuesta. Un penúltimo problema. Tenemos un penúltimo problema, por ejemplo, de acidosis respiratoria compensada. ¿Sí? Ojo, ahora me dicen compensada. Significa que mi pH tiene que estar normal.
Veamos, si me dicen acidosis, miro el pH. Entonces el pH tendría que estar acá, pero con la salvedad de que al ser compensado yo tengo que encontrar algún punto con relación a 7.4, porque ya está compensado, ¿sí? Y como es acidosis respiratoria, entonces no podría yo observar este punto, cualquier punto de acá, porque estaríamos con tendencia a la alcalosis, o sea, a una alcalosis que ocasione una pH de alcalemia. Entonces ya tengo ahí identificado. Otro punto, si es respiratoria tiene que ver con el PCO2. Como es acidosis, yo tengo que observar la curva donde más CO2 tenga. Entonces tendría que estar hacia arriba para el PCO2, no para acá que sería PCO2 bajo, sino alguna relación con la PCO2 80, entre P40 y en la PCO2 que tenga 40 y la PCO2 de 80. Entonces eso significaría acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces yo no observaría este punto de abajo, ¿cierto? Este punto de abajo sería para valores muy bajos de PCO2, tendría que estar en un valor mucho más alto. Si la acidosis es respiratoria, la compensación tiene que ser metabólica, es decir, bicarbonato. Si es acidosis, me conviene tener más bicarbonato. Entonces yo tengo que encontrar en estos puntos, ¿sí?, que están en este cuadrado, que es donde encontraría mi respuesta, cuál es el valor de bicarbonato que ha logrado la compensación. Entonces, veamos el punto A. El punto A, ¿sí?, señala que ha habido un movimiento de bicarbonato, pero el pH es ácido, es un pH de acidemia, y a mí me están hablando de acidosis, como desorden puro ocasionaría un pH acidémico. Entonces, como está compensado, no puede estar por aquí, porque ya tengo que tener un valor de 7.4. Entonces, el punto A no puede ser. ¿Qué pasaría con el punto B? El punto B está interesante porque ya se movió bastante el bicarbonato, que es la compensación, pero aún el pH sigue estando por debajo de 7.4. Por lo tanto, esto no podría ser porque a mí me hablan de compensado. Por lo tanto, me queda un punto adicional, que es el punto C. El punto C está señalando que ha habido un movimiento de bicarbonato, ha subido el bicarbonato, y noten ustedes que cuando trazo la línea está relacionado con el pH fisiológico que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, significa que en una acidosis respiratoria compensada, el punto C estaría dándome la respuesta. ¿Ok? Señores, de esta manera ustedes pueden jugar con las diferentes patologías que hemos señalado. Tiene una acidosis respiratoria compensada, acidosis respiratoria parcialmente compensada y una acidosis respiratoria no compensada. Juegue con cada uno de ellos siguiendo estas recomendaciones que hemos podido mostrar en este video para que usted pueda llegar a una conclusión apropiada. Y por último, un ejemplo simple, un pequeño, en los casos clínicos de la sesión número 2 son casos un poco más interesantes que abre a la discusión, y tenemos en este caso los desórdenes mixtos, es decir, coexisten dos de los problemas de desórdenes puros que hemos visto anteriormente. Tenemos el caso, este caso lo he tomado con una pequeña modificación del texto del profesor Cayata, que ustedes seguramente ya tienen en una de sus adquisiciones. El caso de una mujer de 65 años con diabetes mellitus tipo 2, con una edad de 15 años de enfermedad, utiliza insulina, acude por emergencia encontrándose soporosa, o sea, hay un deterioro de conciencia, hipotensa, disneica, o sea, hay un problema respiratorio potencial que me está ya más o menos dándome una pauta de lo que podría pasar, con politiraje, o sea, hay un déficit, una insuficiencia, un cuadro de problema respiratorio importante. Esta paciente presenta pie diabético que está infectado. Recuerden, esta infección eleva más los problemas de glucosa y podría esto generar incluso situaciones acidóticas, ¿no? Mucosas secas, hay un cierto grado de deshidratación, frecuencia respiratoria 36, elevadísimo, una presión arterial de 80-50 ya baja, con tendencia a una presión arterial media muy afectada, taquicardia. Pasa UCI, se obtienen los siguientes valores: un pH de 7.07, es un pH que indica acidemia, ¿sí? Una PCO2 de 34, ¿sí? Discretamente bajo, con tendencia alcalótica, ¿sí? Al menos si está por debajo del 40, un bicarbonato de 10 bajísimo,
ya una PO2 de 78, también bajo, con una saturación de 90, y electrolitos. Miren, hay 650 de glucosa, o sea, posiblemente estemos haciendo un estado hiperosmolar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolver este desorden mixto? Primero yo debo preguntarme, ¿el pH es normal? No, el pH indica acidemia. Ok. Usualmente un desorden puro yo tendría que pensar en acidosis, ¿sí? Ya sea metabólica o respiratoria, pero como estos son mixtos, lo ideal y lo correcto es decir acidemia. ¿Sí? La otra que tenemos que preguntarnos es el PCO2 normal? No, mi PCO2 es de 34, entonces tiene tendencia alcalótica. El otro componente es el HCO3. ¿Por qué razón pregunto estos tres? Porque en mi ecuación de Henderson-Hasselbalch habíamos hablado que el principal mecanismo o sistema buffer era el bicarbonato, que relacionaba su base débil bicarbonato con el ácido que estaba expresado como CO2. Y me encontré en este caso que el bicarbonato no está normal, es un bicarbonato que genera una tendencia acidótica. Entonces, ¿qué parámetros de estos tres concuerdan allá? Concuerda el pH de acidemia con un bicarbonato de tendencia acidótica. Entonces, como el pH está relacionado con el bicarbonato para tendencia acidótica, estamos hablando de una acidosis metabólica. Ahora sí, esta acidosis metabólica me está explicando el pH bajo de acidemia que tiene esta paciente. ¿Ya? No podría ser con el PCO2 porque el PCO2 tiene tendencia alcalótica. ¿Sí? Muy bien. Una vez identificado, si estuviese compensado, ¿qué pasaría? Recuerden, y esto para eso tienen que ver su tabla, la PCO2 debería de bajar. Si estoy con acidosis metabólica, la PCO2 debería de bajar 1.3 milímetros de mercurio por cada mil equivalente de bicarbonato que ha disminuido. Como yo tengo 10 y el normal es 24, ¿cierto? Lo normal es 24 para una cuestión de procedimientos, o sea, son 14 mil equivalentes que han disminuido el bicarbonato. Entonces multiplico 14 por 1.3, ¿ya? Y yo debería encontrar un PCO2 de 22, pero mi PCO2 está en 32, perdón, aquí es 34 de PCO2. La paciente tiene 34 de PCO2 y yo debería haber obtenido 22. Quiere decir que en este caso hay un problema agregado que no permite que disminuya apropiadamente la PCO2 para compensar esta acidosis metabólica. Entonces, como hay un problema relacionado con la PCO2 que no le permite bajar, significa que hay una acidosis respiratoria. Por lo tanto, en este caso ya tengo dos datos, acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Esa acidosis respiratoria no está permitiendo bajar el CO2 como debe de bajar. Recuerden que acá tengo una paciente soporosa que está con una respiración acelerada, disneica, entonces es posible que no esté teniendo un proceso ventilatorio apropiado. Veamos los anion gap, está alto. ¿Por qué razón? 132, que es del sodio, menos la suma de bicarbonato, que es 10, más 94 del cloro, me sale 28. 28, y el rango es de 8 a 12, algunos textos dicen 16, o sea, tengo un anion gap elevado. Eso significa que hay ácidos potencialmente fijos que me están incidiendo en el pH que yo no he medido. Como esta es una persona que tiene diabetes, es posible que esté haciendo formación de cuerpos cetónicos, como está con un proceso de inadecuado de uso de glucosa, posiblemente también esté llevando una acidosis láctica. Entonces, todo eso expresa el anion gap. Entonces, mi conclusión sería, la acidosis metabólica que inicialmente detecté, incluso que está con anion gap elevado, usualmente los anion gap elevados lo vamos a ver en acidosis metabólica, ya por lo regular, aunque puede haber acidosis metabólica con anion gap normal, pero en este caso hemos encontrado que la acidosis metabólica está con anion gap alto, más la acidosis respiratoria que se está agregando y que no permite compensar apropiadamente la bajada de CO2 que yo espero para compensar la acidosis metabólica que había encontrado inicialmente. ¿Sí? Señores, estos casos de ácido base son muy importantes que los practiquen, porque los van a necesitar cuando estén ya en la práctica médica del día a día, sobre todo cuando ya hagan su externado o cuando hagan su internado y tengan que analizar junto con sus docentes diferentes situaciones donde haya desequilibrios de estos estados de ácido base.
¿correcto? Señores, ustedes pueden ver en la parte superior de su pantalla 42 diapositivas de 42. ¿Sí? He llegado a la parte final de esta exposición. Espero haya sido de utilidad para ustedes. Ácido base no es el cuco de la película. Recuerden eso, con paciencia, con dedicación, con estudio, con esmero, sin perder el objetivo final, que es entender estos mecanismos. Estoy más que seguro que podrán llegar a la resolución de los casos clínicos de la sesión número 2 de esta semana. Y por cierto, podrán tener éxito en los exámenes venideros. Les deseo lo mejor como siempre, un gusto enorme haber conversado con ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.